Buenas tardes. Hoy vamos a ver la última parte de la unidad de clasificación periódica. En esta parte vamos a ver la historia de la tabla periódica, cómo se la fue organizando y en base a qué criterios. El señor Dmitri Mendeleev era un maestro ruso que tuvo la genial idea de recopilar la información de los elementos que se conocían hasta el momento, que eran más o menos 60. Entonces él armó unas fichas con cada elemento y con todas las propiedades o características que se conocían hasta ese momento. Entonces tenías todas las fichitas y cómo las ordenaba. Entonces él pensó en ordenarlas según el peso atómico, la masa atómica. Entonces puso una fichita atrás de la otra, pero cuando empezó a analizar las propiedades y características, vio que algunos elementos tenían propiedades o características similares. Entonces pensó, en lugar de poner uno atrás de otro, podría armar como columnas, como agruparlo según las características. Entonces así aparece como un bosquejo de lo que sería la tabla periódica. Acá vemos la primera tabla periódica, que es la tabla periódica de Mendeleev, donde los elementos él los ordenó según su peso atómico y los agrupó, formó columnas según las propiedades y características que tenían los elementos. Pero acá empezaron a haber algunas como incoherencias. Por ejemplo, si tomamos el argón y el potasio, según el peso atómico, el argón y el potasio tendrían que estar intercambiados de lugares mirando la tabla periódica actual, ¿no? Si estaban ordenados según el peso molecular. Pero esto que generaba que el argón, que es un gas noble, un gas inerte, esté en el mismo grupo, en la misma columna de los metales alcalinos tercios, o sea, tenía un gas inerte en medio de una columna, en medio de elementos muy reactivos. Y lo mismo al revés, el potasio quedaba en medio de todos los gases nobles y el potasio es muy reactivo. Entonces estas incoherencias empezaron a ver cómo podían acomodarla a la tabla periódica para que no surja esto. Y es por eso que en la tabla periódica moderna se lo organiza según el número atómico. Entonces, al tener la tabla periódica organizada según el número atómico, vemos que las propiedades físicas y químicas de los elementos coincidían mejor y ya se seguía un patrón de comportamiento bien definido. Es más, al hacer esto, se dieron cuenta y dejaron casilleros vacíos porque sabían que ahí tendría que ir un átomo que todavía no se lo había descubierto y con el tiempo se lo descubrieron y se fue completando la tabla periódica. Entonces, la tabla periódica moderna está organizada, ordenados los átomos según su número atómico, que es lo mismo decir según su número de electrones o número de protones. O sea que esta ubicación está relacionada con su configuración electrónica. Basándonos
en esta configuración electrónica, ¿sí?, empezamos a ver cómo se van distribuyendo los átomos y vemos que habían átomos que tenían propiedades muy similares, características muy similares, reactividad, distintas características. Entonces a eso se los agruparon a todos formando columnas, que antes se las llamaba familias. Se las llamaba familia casualmente, porque todos los que estaban en esa familia, en esa columna, tenían características y propiedades muy similares. Entonces, tomemos por ejemplo el primer grupo. Tenemos en el primero hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, calcio, francio. Todos tienen un electrón en su última capa. Pero cuando en el momento de ordenarlo, ¿por qué pongo primero el litio, después el sodio, después el potasio y no en otro orden? Bueno, este orden, se logró un orden teniendo en cuenta el número creciente de capas de electrones, o sea, teniendo en cuenta los orbitales. Primero, que en el periodo 1 es porque tiene un solo orbital, una sola capa de electrones. Periodo 2, dos orbitales. Periodo 3, 3, ¿sí? Entonces, según eso se ordenan los átomos dentro del mismo grupo. O sea, que el renglón que se termina formando se llama período. Cada periodo, el número de periodo coincide con el número de capas, números de orbitales que tiene el átomo. Acá en la tabla periódica vemos, en este momento, esto es una tabla moderna, digamos, contiene esta tabla todos los elementos conocidos, tanto los artificiales como los naturales. Los naturales son 92 y hasta ahora se van generando varios elementos artificiales que se los producen en el laboratorio. Hasta ahora vamos teniendo 118 elementos. Cada uno, como ya habíamos visto, representado por un símbolo con los datos del peso atómico, masa atómica, la distribución de los orbitales. Y en cuanto a los grupos, tradicionalmente se nos nombraba con la letra A y B. Tenemos el grupo 1A, 2A y después tenemos, que serían los elementos representativos. Pasamos del otro lado de la tabla al 3A, 4A, 4B. Esa era una forma de nombrarlo. Y a los elementos de transición, que son los que están en el medio, se los nombraba con la letra B. También se le da un número, pero con la letra B. Después cambió y directamente se los numeró del 1 al 18 todos los grupos. 1, 2, 3, 4, 5. Lo pueden nombrar de la forma que les resulte a ustedes más cómodo. Por otro lado, tenemos tres grandes grupos en la tabla periódica. Como vemos acá, están los metales, que están en rosa, que son la gran mayoría, se encuentran en el lado izquierdo de la tabla periódica. Los no metales, que son los que están en verde, en menor cantidad, hacia la derecha. Tenemos acá los gases nobles y también tenemos unos elementos que se llaman metaloides, que están en el límite de esa escalerita entre metales y no metales y tienen algunas características de metal y otras de no metal. Por ejemplo, el silicio. El silicio tiene características de no metal, pero tiene brillo metálico. Otra propiedad que es muy importante es que cuando estamos a temperaturas bajas, cuando hace frío, no conduce la electricidad, se comporta como un no metal, pero cuando lo caliento se transforma en un muy buen conductor, que es una propiedad de los metales. Este tipo de metaloides se los llama semiconductores y el descubrimiento de estos semiconductores
ha permitido avances muy importantes en lo que es el campo de la electrónica. Los chips están hechos a base de silicio. Acá tenemos un trozo de silicio, como pueden ver el brillo metálico, y acá tenemos un chip, como les decía, que está hecho a base de silicio. También se puede dividir la tabla periódica en elementos representativos, que sería lo que está en esta tabla en celeste y en amarillo. Son elementos que tienen los orbitales externos incompletos y tenemos después los gases nobles, que están en la última columna, el grupo 8A, que tienen los orbitales completos, por eso son inertes, son muy estables. En el medio tenemos los elementos de transición y abajo los de transición interna. Nosotros al momento de estudiar y hacer ejercicios en lo que es configuración electrónica vamos a ver de los representativos, porque los de transición y transición interna hay algunos que tienen comportamientos especiales o configuraciones especiales, entonces que en este curso no lo vamos a ver. Nos vamos a centrar en los representativos, que son los más importantes. Bien, las propiedades periódicas. Estas son propiedades, varían y tienen mucho que ver con la configuración electrónica de los elementos, con el número atómico, y con eso también van variando las propiedades físicas y químicas. Es muy importante conocerlas porque con estas yo puedo hablar o predecir algún tipo de comportamiento, o puedo conocer características de algún elemento sin conocerlo, el elemento en sí, pero por la simple ubicación en la tabla periódica saco mucha información. Una de las propiedades periódicas es la energía de ionización, que es la mínima energía necesaria para eliminar un electrón de un átomo en estado basal. O sea, tengo un átomo neutro, ¿cuánta energía necesito yo aplicarle a ese átomo para arrancar un electrón, para eliminar un electrón? Ese átomo quedará con carga positiva. Por otro lado, tengo, obviamente, la cantidad de energía que se necesite va a depender del átomo. Va a ser más difícil arrancar un electrón cuanto más cerca está ese electrón del núcleo. O sea, cuanto menos capas tengo, menos orbitales. Si es un electrón que está alejado del núcleo, no es tan difícil, porque necesita menos energía. En cuanto a la afinidad electrónica, es la energía necesaria para que el átomo gane un electrón. Es lo opuesto al anterior. Para que gane un electrón. O sea, tengo un átomo neutro, le agrego un electrón, queda con carga negativa. La electronegatividad, que es muy importante. Esta sí es muy importante que la vean y la entiendan. La electronegatividad, ¿qué es? Es la tendencia de un átomo a atraer un electrón en el enlace químico. O sea, cuando ya está el átomo formando un enlace químico con otro, que tenga mayor o menor electronegatividad significa que tiene más o menos fuerza para atraer ese electrón más cerca de él. Como vemos, tenemos los esquemitas de cada uno de ellos. Después tenemos el radio atómico. El radio atómico, bueno, es el tamaño, nos dice si es más grande o menos grande un átomo en relación a otro. Ahora, ¿cómo yo puedo medir un radio, un diámetro de un átomo, si habíamos visto que los electrones no tienen un lugar puntual específico por donde moverse? No estamos hablando de una órbita.
es un orbital, estamos hablando de una nube de electrones, una densidad. Entonces se considera el radio, se lo mide al radio a la zona donde cubre o abarca el 90% de esa densidad electrónica. Entonces ese se considera que es el radio del átomo. Y por último tenemos el radio iónico, o sea, es cuando el átomo neutro ganó o perdió electrones. Y aquí hay un cambio, una característica importante. Por ejemplo, si yo tengo el litio, un átomo de litio, que si miran en la tabla periódica tiene un radio más o menos grande, si yo le saco un electrón por una reacción química, este litio, que tenía un tamaño grande, va a pasar de un átomo neutro a un catión, a un litio positivo. Y eso también me refleja un cambio en su radio. Si antes tenía un determinado radio, ahora por haber perdido un electrón, el electrón de la última capa, el radio disminuye, se hace más chiquito. En cambio, el flúor, cuando lo tengo en su estado neutro, tiene un tamaño más o menos chico, pero cuando gana un electrón, queda un anión de flúor, un ion negativo, el tamaño aumenta considerablemente. En este esquemita vemos cómo van variando las propiedades periódicas, algunas, no están todas acá, según el grupo y el período. Acá vemos cómo en el primer caso el sodio, que estaba neutro, vemos la energía de ionización, sí, cuando pierde un electrón y queda el sodio positivo más el electrón. Lo que me interesa acá que miren también es la configuración electrónica. El sodio en estado neutro tiene una determinada configuración electrónica que termina en 3s1. Ahora, cuando pierde el último electrón, o sea, es este último, la configuración del ion de ese sodio positivo queda sin este último electrón. ¿Ven cómo cambia la configuración electrónica? Fíjense, abajo tengo el cloro gana un electrón, queda con la carga negativa. Miren la configuración electrónica del cloro neutro y abajo la configuración electrónica del cloro con ese electrón extra. ¿Ven cómo cambia de P5 a P6? Ahí está ese electrón extra que ganó. La tabla periódica es la herramienta más poderosa que tienen los químicos para organizar la información. Sin ella, la química sería un caótico y confuso revoltijo de observaciones aparentemente al azar. Lo que vuelve realmente invaluable a la tabla periódica es su uso como herramienta de predicción. Podrás con ella predecir muchas cosas sobre la conducta química de un elemento si es que sabes dónde se encuentra en la tabla periódica. Cada elemento en la tabla periódica se halla representado por un cuadrado con un símbolo químico de una o dos letras. La mayoría de los símbolos químicos están derivados del nombre del elemento en inglés, pero algunos otros vienen de otras lenguas. Por ejemplo, el símbolo de la plata es Ag, que viene de la palabra en latín argentum. El símbolo del plomo es Pb, que viene del latín plumbum. Por encima del símbolo químico se encuentra el número atómico del elemento.
y debajo aparece el nombre completo del elemento y su masa atómica. La mayoría de los elementos son metales y puedes encontrarlos en la mitad y hacia la izquierda de la tabla periódica. Los elementos metálicos son normalmente brillantes y buenos conductores del calor y la electricidad. Los no metales se encuentran en la parte superior derecha de la tabla, salvo el hidrógeno, que si bien está a la izquierda, también es un no metal. Por lo general, los no metales no son brillantes ni tampoco buenos conductores del calor ni la electricidad. La línea que divide a los metales de los no metales en la tabla es gruesa y tiene la forma de una escalera. Los elementos que se hallan a ambos lados de la escalera son por lo general llamados metaloides y poseen algunas propiedades de los metales y otras de los no metales. Fíjate que los átomos están enunciados en el orden creciente del número atómico cuando lees la tabla de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Cada elemento posee un único número atómico. Se trata de la cantidad de protones presentes en el núcleo del átomo. Entonces, ¿por qué los elementos están organizados en filas y columnas? ¿Por qué no los pusieron simplemente en una lista larga? Resulta que si ordenas los elementos por su número atómico, aparece un patrón. Se observa una periodicidad o una repetición de ciertas características. Por ejemplo, cada cierto lapso aparece un gas inerte. Justo al lado de él habrá un elemento que se reacciona de forma violenta con el agua. Esta repetición periódica es conocida como la ley periódica. Esta es la base para organizar los elementos de la tabla periódica en columnas. Una columna vertical de elementos es denominada grupo o familia. Estos elementos agrupados poseen similares propiedades químicas. Ahora sabemos que eso sucede porque poseen similares configuraciones de electrones de valencia. Hay 7 filas horizontales en la tabla periódica. Estas filas son denominadas períodos. Cada fila corresponde a un diferente nivel de energía ocupado por los electrones. Los dos grupos de la izquierda son los metales alcalinos y los metales alcalino-térreos. En estos grupos, las órbitas S en la capa más externa del átomo están completas. En la derecha hay un bloque de 6 columnas. Estos elementos poseen las órbitas P más externas completadas. Fíjate que en el extremo derecho se hallan los gases nobles, todos los cuales poseen la capa de valencia completa de electrones. En el medio existe un bloque de 10 columnas, los metales de transición. En estos elementos, las órbitas D más externas están siendo completadas. Los asteriscos te llevan a la parte inferior de la tabla periódica, donde se encuentran 2 filas de 14 columnas, los metales de transición internos, también conocidos como los lantánidos y actínidos. Estos elementos poseen las órbitas F más externas completadas. A lo largo de los años, los grupos de la tabla periódica han sido listados en una variedad de formas. Dependiendo de cuál tabla periódica observes, podrá tener 1, 2 o hasta 3 diferentes sistemas para enumerar los grupos. Podrás ver grupos designados con números romanos y A y B. Este sistema fue muy difundido en Norteamérica y en Europa. Lamentablemente, las designaciones fueron de alguna manera arbitrarias. En Norteamérica, los grupos A eran los bloques S y P, conocidos como los elementos representativos. Y los grupos B estaban en el bloque D, los metales de transición. Al mismo tiempo, en Europa, los grupos A se encontraban a la izquierda y los grupos B a la derecha. En ambos sistemas había un grupo del triple de tamaño llamado número romano 8. Para eliminar toda esa confusión, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, UPAC, propuso un sistema que enumera los grupos de 1 a 18, sin las A ni las B. Este es un ejemplo de los tipos de modificaciones que han ido cambiando gradualmente la tabla periódica a lo largo de los años, al tiempo que se generaban nuevos descubrimientos y los químicos llegaban a acuerdos sobre cómo presentar la nueva información. Probablemente ni siquiera reconocerías la primera tabla periódica. A mediados de 1800 se habían descubierto menos de 70 elementos y ni siquiera se conocía nada sobre los gases nobles. En este punto no existía una manera acordada para listar los elementos de modo tal de ayudarles a los químicos. Por ejemplo, si se los listaba en el orden en que habían sido descubiertos, eso no aportaba demasiado sobre el comportamiento químico, con lo cual ese tipo de ordenamiento resultaría totalmente inútil como herramienta predictiva. Era ese el estado de situación cuando el químico ruso Dmitri Mendeleev desarrolló la tabla periódica. En 1869, Mendeleev vino con la idea de listar los elementos ordenándolos de menor a mayor según su masa atómica. Casi en simultáneo, Lothar Meyer en Alemania publicó un sistema casi idéntico para clasificar los elementos. En general se le da la autoría del descubrimiento a Mendeleev.
debido a que dedicó enorme cantidad de tiempo y esfuerzo a defender este nuevo sistema y colaboró para que fuera ampliamente aceptado. Mendeleev insistió en que los elementos con propiedades similares deberían estar listados juntos, y debido a esto quedaron algunos huecos en esta tabla. De manera valiente, Mendeleev propuso la existencia de una cantidad de elementos que aún no habían sido descubiertos, y que algún día completarían estas lagunas. Los nombró de acuerdo a sus lugares en esta tabla. Por ejemplo, el elemento propuesto como EK-aluminio se encontraría debajo del aluminio, mientras que el EK-silicio se encontraría debajo del silicio. Años más tarde, estos elementos fueron efectivamente descubiertos, y sus características coincidían bastante con las predicciones de Mendeleev. Este resultó un ejemplo categórico de la utilidad de la tabla periódica de Mendeleev como herramienta predictiva, algo de lo que hasta este momento carecían los químicos. En 1913, el físico inglés Henry Moseley introdujo una modificación importante a la tabla periódica. Moseley, miembro del grupo de estudio de Ernest Rutherford, se hallaba probando elementos metálicos con rayos X y midiendo la longitud de onda de las emisiones de esos rayos. Cada elemento le daba resultados diferentes. Moseley desarrolló una relación matemática entre las longitudes de onda de los rayos X producidos por los diferentes elementos y sus números atómicos, que se incrementaba en 1 en cada elemento. Moseley sugirió que el número atómico era más significativo para predecir la conducta química que la masa atómica, tal como se lo consideraba hasta ese momento. Moseley reorganizó los elementos de la tabla periódica, listándolos de menor a mayor según el número atómico en lugar de la masa atómica. Corrigió algunas inconsistencias de la tabla de Mendeleev. Por ejemplo, el argón posee una mayor masa atómica que el potasio, pero un número atómico inferior. Al igual que lo hizo Mendeleev, también Moseley dejó espacios en la tabla periódica para los cuales propuso que podrían corresponder diversos elementos aún no descubiertos. En ellos se incluyeron los números atómicos 43, 61, 72 y 75. Los elementos propuestos por Moseley y muchos otros han sido descubiertos desde entonces. Existen 92 elementos naturales y diversos otros que no se encuentran en la naturaleza, pero que lograron ser sintetizados. Nos estamos quedando sin espacio para poner todos los elementos nuevos. En el futuro cercano tal vez tengamos que ampliar la tabla periódica.